En este video analizaremos dos gestos deportivos realizados durante la trayectoria del movimiento caracterizado como drive en el tenis. En este movimiento se ven implicadas varias articulaciones, sin embargo nos vamos a centrar en dos articulaciones muy importantes, de miembro superior como la glenohumeral y de miembro inferior la tibio-peronea astragalina. De estas las cuales les vamos a hablar sobre su osteocinemática, artrocinemática y miocinemática. Vamos a hablar de la articulación tibio-peronea astragalina, que es la articulación más importante del tobillo. Esta articulación está conformada por la mortaja tibio-peronea y distalmente por la cabeza del hueso astragal. El hueso peroneo en su parte medial es cóncavo y la tibia en su parte medial es convexa, lo que permite la articulación de estos dos huesos. Sin embargo, estas dos van a estar unidas por la articulación tibio-peronea inferior, que posee una carilla articular de forma cóncava, lo que permite la articulación del hueso astrágalo, que es convexo. Este hueso es irregular, cuya parte medial es más alta que la lateral. Esta articulación es cóncava en una dirección y perpendicularmente la misma superficie es completamente convexa, lo que permite una adecuada articulación. Como pudimos observar en el video anterior, el hueso astrágalo es convexo. Sin embargo, podemos observar en esta imagen mejor la cabeza del hueso astrágalo, cuya parte medial es más alta que la lateral, lo que permite que la concavidad de la tibia y el peroné se ajusten a la convexidad de este hueso. Hablando del criterio anatómico, es sencilla de montar debido a que la superficie en una parte es cóncava, en una dirección perpendicular la misma superficie es completamente convexa. Es una articulación sinovial debido a que posee su cápsula articular propia reforzada por una serie de ligamentos que acompañan el movimiento, debido a que ésta responde a cargas de equilibrio y locomoción. Es una articulación compleja garantizando la estabilidad y cuenta así con una cápsula articular que va a contener 7 fascículos, como podemos observar en el video, laterales y mediales. Estos fascículos son ligamentosos, 4 mediales y 3 laterales. Sin embargo, va a ser una articulación compuesta debido a las 3 superficies que se van a articular para generar en su totalidad esta articulación. El movimiento a analizar a continuación es la plantiflexión. Ante la osteocinemática, el plano va a ser multiplanar, el eje multiaxial. Sin embargo, el plano puede ser propio sagital de la dorsa y la plantiflexión. La dirección va a ser en deslizamiento inferior del pie como segmento unitario y el movimiento va a ser un movimiento angular, lo que quiere decir que en este se evidencia un ángulo entre dos superficies óseas de una articulación, ya sea para aumentar o disminuir el tamaño de este. La dirección del movimiento en la artrocinemática es una dirección anterior del astrágalo sobre la mortaja tibio-peronea. A continuación vamos a analizar la miocinemática de la plantiflexión. Los músculos involucrados son el tibial posterior, el gastrocnemio, el sóleo, el peroneo corto, peroneo largo y el plantar. A continuación, el primer músculo del cual vamos a hablar va a ser el gastrocnemio. Este tiene dos cabezas, una lateral y una medial. La cabeza lateral se va a originar en la cara lateral del cóndilo lateral del fémur y la cabeza medial se va a originar en la cara poplitea por encima del cóndilo del fémur. Y se va a insertar aquí, en la cara posterior del calcáneo por medio del tendón calcáneo o de Aquiles. Su nervio va a ser el nervio tibial. Su función va a ser flexionar plantarmente el pie y la irrigación van a ser las arterias popliteas y tibial posterior. En el cuerpo humano se va a ver de un modo así. Va a ser así grueso y largo. A continuación vamos a hablarles del músculo tibial posterior, que su origen va a ser en la cara posterior de la tibia por debajo de la línea del sóleo, membrana interósea y cara posterior proximal del peroné. Y su inserción va a ser propiamente en el pie, en la tuberosidad del hueso navicular, en todos los cuneiformes, cuboides y bases del segundo al cuarto metatarsiano. Su nervio va a ser el nervio tibial. Su función va a ser flexionar plantarmente el pie y su irrigación van a ser las arterias peroneas. Sin embargo, en esta imagen solo vamos a poder observar el tibial posterior, este tendón que podemos observar en la imagen. Vamos a continuar hablando del músculo sóleo, que se origina en la cabeza posterior de la cabeza del peroné, en el cuarto proximal de la cara posterior del peroné y en la línea del sóleo de la tibia. Aquí y acá. Se va a insertar en la cara posterior del calcáneo por medio del tendón calcáneo.
Su nervio va a ser el tibial, su función va a ser la plantiflexión y va a estabilizar la pierna sobre el pie. Y la irrigación van a ser las arterias popliteas, tibial posterior y peronea. Vamos a poderlo observar de este modo en el cuerpo. Junto con el gastrocnemio y el sóleo van a formar el tríceps. Los músculos que ayudan a este movimiento, pero en una débil función, van a ser los peroneo corto y peroneo largo. El peroneo corto se va a originar en 2/3 distales de la cara lateral del peroné y se va a insertar en la cara dorsal de la tuberosidad del quinto metatarsiano. Su nervio va a ser el nervio peroneo superficial. Su función va a ser evertir el pie y débilmente va a flexionar plantarmente el pie. Su irrigación va a ser la arteria tibial anterior y peronea. Y el peroneo largo va a ser el origen en la cabeza y 2/3 proximales de la cara lateral del peroné y se va a insertar en la cara plantar de la base del primer metatarsiano y cuneiforme medial. La irrigación va a ser la arteria tibial anterior y peronea. Su inervación va a ser el nervio peroneo y, como lo dijimos anteriormente, su acción va a ser débilmente flexionar plantarmente el pie, pero la principal va a ser eversión de pie. Aquí podemos observar el músculo peroneo corto y el peroneo largo, unas mínimas fibras de este músculo. Articulación glenohumeral. La articulación glenohumeral involucra dos estructuras óseas de gran importancia, la cavidad glenoidea de la escápula y la cabeza humeral. La cavidad glenoidea es ovalada, poco profunda y presenta por debajo un reborde óseo. Las superficies articulares no son completamente congruentes, es por esto que el aurón glenoideo aumenta ligeramente la profundidad de la superficie glenoidea. Es un fibrocartílago que completa la superficie glenoidea. Es triangular en la copa y su cara periférica está adherida a la cápsula, su cara profunda está recubierta de cartílago y su cara medial se adhiere a la cavidad glenoidea. De acuerdo con la forma de las superficies involucradas, se considera una articulación ovoide. Teniendo en cuenta la complejidad de la articulación, es decir, el número de estructuras involucradas, puede ser catalogada como una articulación simple o con dos superficies de contacto. Además, la presencia de un rodete fibrocartilaginoso le brinda una mayor superficie de contacto a la articulación y le da la denominación de compleja. Y, al ser parte de las articulaciones con un amplio rango de movimiento, tiene la fortuna de poseer una cápsula articular que, en compañía con una serie de ligamentos, le brindan un soporte estructural a la articulación. Los grados de libertad realizados por la articulación glenohumeral se encuentra la abducción y aducción del húmero. La abducción del húmero se realiza en un plano frontal a través de un eje anteroposterior en dirección lateral y superior con respecto a la línea media. De acuerdo con la regla cóncavo-convexa, la superficie articular en movimiento convexa genera un movimiento traslacional de desplazamiento y rodamiento en dirección opuesta a la superficie cóncava fija de la cavidad glenoidea. Es decir, mientras que la cabeza del húmero se desplaza hacia abajo, la cavidad glenoidea se dirige hacia arriba. La aducción del húmero se realiza en un plano coronal a través de un eje anteroposterior acercándose al tronco en dirección a la línea media. De acuerdo con la regla cóncavo-convexa, la superficie articular en movimiento convexa genera un movimiento traslacional de desplazamiento y rodamiento en dirección opuesta a la superficie cóncava fija de la cavidad glenoidea. Es decir, mientras que la cabeza del húmero se desplaza en dirección superior, la cavidad glenoidea se dirige hacia inferior. Dentro de la musculatura involucrada en el movimiento de la abducción, encontramos al deltoides en su porción acromial que se origina en la parte lateral del acromion. La inserción se va a encontrar en la tuberosidad deltoidea del húmero. La función es abducir el brazo más allá de los 15 grados realizados por el músculo supraespinoso. La inervación va a ser dada por el nervio axilar y la irrigación por la arteria circunfleja humeral posterior. Además, el músculo supraespinoso juega un papel importante en el movimiento de la abducción y se va a originar en la fosa supraespinosa de la escápula y la fascia profunda. Se va a insertar en la carilla superior del tubérculo mayor del húmero. La función es iniciar la abducción del brazo actuando con los músculos del manguito rotador. La inervación va a ser por parte del nervio supraescapular
y la irrigación por la arteria supraescapular. La arteria involucrada en el movimiento de la aducción se encuentra el músculo coracobraquial, que se va a originar en el vértice de la apófisis coracoides de la escápula, se va a insertar en el tercio medio de la cara medial del húmero. Su función es flexionar y aducir el brazo a nivel del hombro. La inervación va a ser dada por el nervio músculo cutáneo y la irrigación por las ramas musculares de la arteria braquial. El músculo dorsal ancho, su origen en la apófisis espinosas de las vértebras C7 a L5, fascia toracolumbar, cresta ilíaca y las tres últimas costillas. Su inserción en el surco intertubercular del húmero. La función es extender y aducir y rotar medialmente el húmero a nivel del hombro. La inervación dada por el nervio tóraco-dorsal y la irrigación por la arteria tóraco-dorsal. Además, el músculo redondo mayor, que se va a originar en la apófisis espinosas de las vértebras C2 a T5, la inserción en el borde medial de la escápula por debajo de la base de la espina de la escápula. La función es fijar la escápula a la pared torácica y la retrae y rota para descender la cavidad glenoidea. La inervación dada por el nervio tóraco-dorsal y la irrigación por la arteria dorsal de la escápula. El músculo subescapular, originado en la fosa subescapular, su inserción en el tubérculo menor del húmero. La función es rotar medialmente el brazo a nivel del hombro y lo aduce y ayuda a mantener la cabeza del húmero en la cavidad glenoidea. La inervación dada por el nervio subescapular superior e inferior y la irrigación dada por la arteria subescapular y la arteria torácica lateral. Y por último, el músculo tríceps braquial con sus tres vientres, la cabeza larga originada en el tubérculo infraglenoideo de la escápula, la cabeza lateral en la mitad superior de la cara posterior del húmero y la cabeza medial en los 2/3 distales de la cara medial y posterior del húmero. Su inserción en la cara posterior del olecranon y el cúbito y la función es extender el antebrazo a nivel del codo. La cabeza larga estabiliza la cabeza del húmero abducida y extiende y aduce el brazo a nivel del hombro. La inervación dada por el nervio radial y la irrigación por la rama de la arteria braquial profunda.